Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Cristian Ramírez, residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Les voy a presentar hoy, correspondiente a la reunión de neurocirugía pediátrica, un caso de una subluxación atlantoxoidea no traumática, comúnmente llamada también como síndrome de Grisel. Entonces, el plan para hoy era revisar un caso clínico que tuvimos en el servicio, revisar algo de la anatomía de la unión cráneo-cervical, la definición en sí de síndrome de Grisel. Vamos a revisar algo de fisiopatología para entender bien cómo es esta patología y entender mejor y hacer un enfoque más adecuado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a buscar en esos pacientes para sospechar el síndrome? Las imágenes y la clasificación que tenemos, y algo del manejo y unas palabritas del manejo médico y quirúrgico. Digo que unas palabritas porque la próxima semana mi compañera Daniela va a hacer una revisión más completa de todo lo que tiene que ver con la fijación y fusión occipito-cervical para el manejo de esta patología. Entonces, el caso clínico, tenemos un paciente masculino de 5 años, es perteneciente a una comunidad en Verá de Dabeiba. Ellos, inicialmente el niño tenía un cuadro inicial de unos episodios febriles, disfagia, una rigidez de nuca y dolor cervical. Entonces inicialmente acuden a su médico tradicional, a su chamán, pues por decirlo así, quien realiza unas maniobras supuestamente de papá para relajar el cuello. Son unas maniobras de extensión, de flexoextensión muy intensas. Lo que refiere los papás es que posterior a esa relajación del cuello, el dolor cervical se le quita, pero el niño presenta debilidad progresiva a las 4 extremidades, incluso llegando a la cuadriplejía, por lo que llega remitido a nuestro servicio. Se le hacen las imágenes. Listo, Cristian, adelante. Acá tenemos una vista sagital de una tomografía simple de columna cervical. Vemos cómo se pierde completamente la relación de la articulación atlantoaxoidea en la coronal, en la vista coronal. Vemos que hay una incongruencia articular acá entre las carillas articulares de C1 y C2 y la apófisis odontoides, y obviamente acá en la vista axial vemos cómo hay un desplazamiento importante antero-posterior de la odontoides con relación al arco posterior de C1, con, acá no sé si lo ven bien, con un desplazamiento aproximadamente de 13 milímetros. Ahorita vamos a ver este número porque es importante tenerlo en cuenta. En la resonancia que se le pidió, lo que vimos entonces fue ese desplazamiento de C1 con relación a la apófisis odontoides del cuerpo de C2, con una compresión importante y con una ocupación del canal central. Entonces, para irnos contextualizando más, vamos a revisar algo de la anatomía C1, C2, acá en la unión occipito-cervical. Entonces tenemos los cóndilos occipitales con la articulación occipito-atloidea, el cuerpo pues, de C1 con sus masas laterales, el cuerpo de C2, de axis, con su articulación atlanto-axoidea, su relación acá con el apófisis odontoides y el arco anterior de C1. Acá en esta vista axial lo podemos ver mejor, el arco anterior de C1 del atlas, con su arco posterior y la relación que tiene con la apófisis odontoides para formar lo que es la articulación atlanto-odontoidea. Que este intervalo acá, este espacio de esa articulación, es el que vamos a tener en cuenta, es el que más nos va a ayudar a clasificar más el síndrome de Grisel, como lo vamos a ver enseguida. En esta vista oblicua superior tenemos entonces la relación que tienen las carillas articulares de C2 para recibir a C1 en su relación con la apófisis odontoides. Aquí iría entonces el arco anterior de C1. En esta vista sagital vemos entonces como acá la parte del cráneo, tenemos el tribus, el basio, acá tenemos el opistion de la parte posterior, tenemos la relación que tiene entonces arco anterior de C1 con su articulación atlanto-odontoidea y la relación que debe haber, que ahorita vamos a ver ese intervalo, cuáles son los valores normales, ¿cierto?
En la vista coronal vemos los cóndilos occipitales con su articulación occipito-atloidea, la relación que tiene con la apófisis odontoides, y acá la que se ve muy bonita, que es muy simétrica, la articulación atlanto-axoidea, que siempre debe permanecer así. Y si se pierden esas relaciones, ya empezamos a mirar una incongruencia articular y empezamos a buscar otros signos de luxación. La parte ligamentaria que va a estabilizar esa articulación sinovial, entonces van a ser unos ligamentos muy importantes. Básicamente tenemos el ligamento transverso, que forma parte del ligamento cruciforme, con el fascículo longitudinal y el ligamento transverso, el ligamento, que van a dar una estabilidad, más que todo, acá les muestro. Acá viene el ligamento transverso, acá vemos donde se inserta en el hueso, me va a dar una estabilidad anteroposterior, va a evitar que la apófisis odontoides haga un movimiento así anteroposterior, ¿cierto? Entonces para eso me sirve ese ligamento transverso. El ligamento apical y los ligamentos alares, que ya los vamos a ver, me van a ayudar a estabilizar más que todo la articulación en los movimientos rotacionales. Acá vemos una imagen de resonancia magnética. Vemos el ligamento apical con la membrana tectoria, que va a cubrir básicamente el ligamento transverso. Acá vemos una imagen sagital, vemos la articulación atlanto-odontoidea, vemos acá el ligamento transverso, que va a estabilizar, entonces, como les dije anteriormente, la membrana tectoria, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Acá vemos entonces, en la imagen coronal se ve mejor los ligamentos alares, que como les dije van a dar esa estabilidad rotacional, va a evitar entonces que el paciente tenga una deformidad rotacional importante, que se manifieste, por ejemplo, con una tortícolis, como lo vamos a ver ahorita en la fisiopatología de la enfermedad, y el ligamento cruciforme que les dije, el ligamento transverso, y el fascículo longitudinal del ligamento cruciforme. En un preparado cadavérico se ve de esta manera, se ve muy similar. Tenemos la apófisis odontoides en su relación con C1, el cuerpo de C2, y vemos acá los ligamentos alares, y acá en esta parte diría, pues obviamente que está cortado el ligamento transverso, que me va a terminar de dar esa estabilidad de esa articulación. Acá lo vemos en la resonancia, que en realidad se logran identificar muy bien apófisis odontoides con los ligamentos alares que se insertan en los cóndilos occipitales, y el ligamento transverso que se va a insertar en las masas laterales del cuerpo de C1. Vemos acá un corte axial, vemos la apófisis odontoides con el ligamento transverso, entonces, como les dije, dándole esa estabilidad anteroposterior con la articulación atlanto-odontoidea. Eso como la anatomía pues básica de la unión occipito-cervical. Esta imagen de este drenaje venoso es una imagen de un artículo viejo, pero es muy válido, porque nos explica muy bien cómo es ese drenaje venoso allí, y gracias a esta imagen es que vamos a entender cómo es esa fisiopatología y por qué se da el síndrome de Grisel, como lo vamos a ver más adelante. Y es que entonces toda esta parte de la faringe, naso y orofaringe, va a estar drenada por unos plexos venosos, que básicamente acá tenemos venas orbitales que drenan en venas etmoidales. Luego acá tenemos un plexo pterigoideo, este número 3, que es un plexo que se llama plexo faríngeo posterior, que van a drenar y van a estar comunicadas con este número 4, que son unas venas que le dan el nombre de venas faringovertebrales, que van a comunicar entonces toda esta parte de la faringe posterior con el espacio periodontoideo, e incluso han encontrado que tiene conexión con venas epidurales. Entonces, esta va a ser la base para entender la fisiopatología de por qué se da el síndrome de Grisel y por qué es su teoría inflamatoria por contigüidad. Entonces, vamos a definir ahora sí qué es un síndrome de Grisel. Un síndrome de Grisel, entonces, es una subluxación rotacional de la articulación atlantoaxoidea, o sea, C1, C2, no traumática. Ahorita vamos a ver por qué eso de no traumática. Clásicamente dicen que los ligamentos atlantoaxoideos están intactos porque no hay un antecedente de trauma que haga una disrupción ligamentaria, y siempre se da
secundario a un proceso inflamatorio, sea inflamatorio puro o sea inflamatorio secundario a un proceso infeccioso. Entonces, si yo digo que es secundario a un proceso inflamatorio, para yo decir que el paciente tiene un síndrome de Grisel, tengo que tener un antecedente importante, ya sea una infección en cabeza y cuello, en el área de los oídos, de la nariz, de la nasofaringe o de la garganta, una infección del tracto respiratorio superior, una otitis, mastoiditis, amigdalitis, cualquier proceso inflamatorio en esa parte, e incluso si han descrito posoperatorio de cirugías de otorrino como amigdalectomía, adenoidectomía, todo eso que hacen los otorrinos en ese lado, porque también genera un proceso inflamatorio importante en esos plexos venosos. Básicamente el 90% de los pacientes son menores de 21 años, principalmente en niños, casi siempre menores de 12 años. A modo un poquito de historia, el primer caso fue reportado en 1830, un paciente con una úlcera faríngea sifilítica. Sabemos que en ese tiempo no había aparecido la penicilina, entonces los pacientes evolucionaban y esos procesos infecciosos eran muy impresionantes. En la necropsia se vio que era tanto el proceso inflamatorio que había una erosión del ligamento transverso de C2, y desde ese momento hasta la actualidad se le ha dado varios nombres a la enfermedad. Puede ser una luxación por distensión, una tortícolis nasofaringe, tratando pues de decir el origen real de ese proceso inflamatorio, el síndrome de Grisel, pues como lo conocemos actualmente, una dislocación espontánea hiperémica, que ahorita vamos a ver por qué hiperémica, y una fijación rotacional atlantoaxoidea, entre otros nombres. Pero fue en 1951 que Grisel, un otorrino, describió esos dos casos de faringitis y su luxación atlantoaxoidea, y ahí fue que se empezó a hablar de la enfermedad y a describir las teorías que posiblemente nos van a explicar esta enfermedad, para darnos la fisiopatología. Entonces, ahora vamos a entender por qué es que se da este proceso y por qué es que el trauma no lo asocian casi. Y es por esto. Se da primero un proceso inflamatorio, y por la contigüidad, por esas venas faringovertebrales, se da una contigüidad a la fascia muscular y al sistema ligamentario atlantoaxoideo. Ese plexo vascular periodontoideo que drena la región faríngea posterior superior y que incluso va a tener comunicación con las venas epidurales. Entonces, como conclusión esta primera parte de la fisiopatología, el síndrome de Grisel resulta de conexiones entre el plexo venoso periodontoideo y las venas faringovertebrales, que ya te da una fusión, ya sea séptica por un proceso infeccioso o inflamatoria en los ligamentos atlantoaxoideos. La inflamación inicial entonces se va a extender a la fascia prevertebral, lo que va a ocasionar una fascitis. Esa fascitis va a generar un proceso inflamatorio donde se van a liberar citoquinas, enzimas, proteasas, lo que va a causar una relajación anormal de los ligamentos atlantoaxoideos. Y como mecanismo reflejo de protección, todos los músculos del cuello y todos los músculos paravertebrales van a tener una contracción. Entonces se va a dar una hipertonía de los músculos erectores del cuello, que fue lo que inicialmente le pasó a nuestro paciente, por eso estaba rígido, por eso se estaba protegiendo, y luego de eso, esa misma hipertonía de los músculos erectores, dado que puede haber una alteración, una laxitud del ligamento alar, puede haber una subluxación rotatoria C1, C2. Entonces este proceso lleva pocas semanas después del proceso inflamatorio o después del postoperatorio de cirugía de otorrino, llevando a un proceso de articulación congelada con anquilosis, por lo que les dije de la hipertonía y la contracción refleja de estos músculos. Entonces, se da la laxitud de los ligamentos y posteriormente se da la dislocación rotatoria por alteración también de esos ligamentos alares y por la hipertonía de los músculos paravertebrales. Entonces, una vez el ligamento está débil, porque el ligamento que inicialmente se va a dañar y el que más implicado está en esta patología es el ligamento transverso. Entonces el atlas se va a luxar hacia adelante porque se pierde esa relación y esa estabilidad de la articulación atlanto-odontoidea. Entonces el grado de luxación depende del grado de laxitud del ligamento. Cuanto más laxo y cuanto más grande sea el proceso inflamatorio, más me va a permitir la inestabilidad de esa articulación. Entonces, inicialmente la luxación
se va a contener por el espasmo muscular, lo que inicialmente hace que sea más difícil esa reducción, ¿cierto? Por eso, entre más tiempo dejemos pasar, más difícil va a ser reducir esa lesión. Entonces, esto es un pequeño resumen para qué me sirve C1, C2. Esa articulación me sirve para flexo-extender la cabeza, para una traslación lateral, pero la función principal son los movimientos de rotación, y acá viene pues el nombre de la enfermedad, que es una subluxación rotacional. Entonces, el ligamento transverso previene la luxación anterior, como lo vimos ahorita, y los alares previenen la rotación excesiva. Entonces, inicialmente hay rotación sin dislocación de la odontoides, por lo que inicialmente se puede que el ligamento transverso sea un poco más resistente, pero finalmente, cuando el proceso inflamatorio perdura, hay desplazamiento de la odontoides, y ya es que se viene ese desplazamiento anteroposterior. Entonces, algunos autores dicen que para que se presente la subluxación, o sea, el síndrome de Grisel, debe haber un prerequisito, y es que el paciente, el niño, tenga unos ligamentos elásticos o laxos. Entonces, los pacientes con síndrome de Down, que se sabe de por sí que tienen ligamentos laxos, tienen un riesgo aumentado de presentar esta subluxación o síndrome de Grisel. Otros síndromes asociados: síndrome de Marfan, el Morquio, Klippel-Feil, osteogénesis imperfecta, y los pacientes con neurofibromatosis tienden a tener un riesgo más aumentado de presentar estas luxaciones atlanto-odontoideas. Entonces, lo que les había dicho ahorita, que había un nombre que tenía el nombre de hiperémica, es porque a mitad del siglo pasado surgió una teoría, y es la teoría de la descalcificación hiperémica, y es que gracias a ese proceso inflamatorio, que se da todas esas citoquinas, todas esas que me dan vasodilatación, entonces da una hiperemia, y eso básicamente explican ellos que va a llevar a una descalcificación acelerada del hueso. Eso va a llevar a fragilidad ósea, y va a causar que donde se acoplan, donde se unen los ligamentos, sea defectuoso. Entonces eso también ayude a que se luxe más fácil. Otros autores sugieren que la explicación fisiopatológica más posible, entonces, es la debilidad del complejo ligamentario atlantoaxoideo como resultado de una diseminación contigua de un proceso inflamatorio o infeccioso de la faringe o de ese espacio periodontoideo. Entonces, esta es como la explicación fisiopatológica en resumen. Los pacientes, básicamente, una de las causas más frecuentes de consulta es la tortícolis. Entonces, se explica porque ante la presencia de laxitud del ligamento transverso, se da una fuerza opositora por el ligamento alar, lo cual produce una rotación y la posición lateralizada de la cabeza. Entonces, vamos a revisar bien esas manifestaciones clínicas y diagnóstico. ¿Cómo me va a llegar el paciente? Básicamente, la clínica lo principal es el antecedente, preguntar si ha tenido infecciones en el cuello recientes, en la garganta, en el oído, otitis a repetición. Esos antecedentes son importantes, o si lo han operado, si le sacaron las amígdalas, las adenoides, una mastoidectomía, todas esas cosas. El paciente va a referir dolor espinal localizado, que luego se vuelve refractario y se irradia a los hombros. Puede haber cefalea por la irradiación, disfagia porque puede haber procesos inflamatorios que también me irritan los pares bajos, tortícolis, como habíamos visto. En el examen físico, fiebre, rigidez nucal, limitación a los arcos de movimientos del cuello por esa contracción refleja y esa hipertonía que hay de estos músculos. Ellos describen el signo de Sudeck, que es que si yo veo al paciente por detrás, va a haber una apófisis espinosa de C2 palpable hacia el lado donde está la tortícolis, o sea, va a ser una apófisis espinosa muy prominente. El cock-robin position, cock-robin significa como el pájaro petirrojo que conocemos acá. Miramos entonces esta posición que va a adoptar el paciente. Los laboratorios, básicamente, cuando el paciente tiene el punto máximo de dolor, vamos a ver leucocitosis y elevación de los reactantes de fase aguda. Síntomas de compresión medular, vamos a tener parestesias, radiculopatía, mielopatía, dependiendo del nivel del desplazamiento anteroposterior y del nivel de compresión que tenga. Incluso cuadriplegia, incluso falla respiratoria que me lleva a la muerte si no se hace una intervención a tiempo, una intervención adecuada. Entonces, el síndrome de Grisel sería sospechar cuando existe un antecedente de cirugía de otorrino
o una infección contigua y el paciente tenga signos y síntomas que no mejoren después de 7 días, ¿cierto? Entonces, lo más aceptado es un proceso contiguo, un proceso adyacente al espacio periodontoideo y a los ligamentos. Sin embargo, por ahí puede leer uno que hay enfermedades sistémicas que pueden ocasionar este síndrome, como la sepsis o algunas enfermedades reumatológicas como el lupus y la artritis reumatoide, pero son muy raros. Entonces, básicamente, siempre es por algo contiguo de la parte de otorrino. ¿Listo? Estos autores plantean un algoritmo diagnóstico como seguir un orden. Entonces, lo que les decía, mirar los antecedentes de cirugía de otorrino o de infección en ese lado. Si el paciente lleva después de eso varios días con tortícolis, les decían como más o menos una semana. Si después de una semana no corrige, entonces ya empezó a sospechar. Si el paciente tiene flexión y rotación de la cabeza y el mentón está hacia el lado contralateral, como siempre se ve la tortícolis, hay dolor y limitación en los arcos de movimiento. Como les dije en los primeros días de tortícolis y de dolor se elevan los reactantes de fase aguda. Muchas veces los rayos X, una radiografía normal de columna cervical, termina siendo el enfoque inicial y hay signos que nos van a ayudar a sospechar eso. Por ejemplo, un espacio entre el atlas y la odontoides mayor de 5 milímetros, que eso depende de la edad también. Pero igual estándar, si yo veo alguna alteración en la radiografía, siempre hace la tomografía. Vamos a revisar esa parte de las imágenes. ¿Qué rayos X voy a hacer? Lo que siempre nos dicen, AP lateral y boca abierta. En la AP lateral vamos a ver esa relación atlantoxoidea, y en la boca abierta vamos a ver la relación de la odontoides. La distancia entre la odontoides y la parte posterior del arco anterior de C1, que fue la relación de la que hablamos ahorita, usualmente es normal. A veces dicen 1 milímetro, pero incluso en adultos puede ser normal hasta 2, se tolera a veces hasta 3. Y en niños puede ser máximo hasta 5, sin ser algo patológico. Algo fisiológico en niños puede ser hasta 5, ese intervalo de la articulación atlanto-odontoidea. Y alguna alteración encontrada en los rayos X se debe corroborar siempre con un TAC para mirar las otras características. Entonces, si miramos acá tenemos arco, el occipital, tenemos el arco posterior de C1, el cuerpo de C2, que viene acá con la odontoides, y acá magnificado vemos entonces arco posterior de C1, acá sube el proceso odontoideo, acá vemos el arco anterior, entonces acá podemos medir esa relación que hay desde la parte posterior del arco anterior de C1 hasta la odontoides, y vemos que acá es un espacio de 6 milímetros, entonces eso nos debe prender las alarmas y empezar a enfocar y hacerle al paciente una tomografía. Vamos entonces igual, la misma medición, arco anterior de C1, odontoides y una distancia de 6, 3 mayor de 5, se hace la tomografía. La proyección a boca abierta me va a ayudar a mirar esa simetría articular entre C1 y C2. ¿Por qué? Porque como hay un componente rotacional, entonces una de las masas laterales se va a ver más grande que la anterior, por la rotación de las masas laterales de C1. E incluso algunos autores recomiendan las radiografías dinámicas en rotación para mirar pues cómo se comporta C2 sobre C1, esa articulación atlanto-odontoidea. Entonces acá podemos ver que por ese componente rotacional, esta masa lateral izquierda se ve un poco más grande que la derecha. La tomografía, entonces, como les dije, es el gol estándar. Un TAC de columna cervical con reconstrucción 3D. Básicamente vamos a medir, a corroborar ese intervalo atlanto-odontoideo, acá es atlanto-odontoideo. Vamos a ver lesión del ligamento transverso que da incremento de dicho intervalo, pero esta lesión la vamos a ver más en resonancia. Pero si yo veo que se aumentó ese espacio es porque supongo que se rompió hay laxitud del ligamento. Entonces la TAC sirve para diagnóstico y para clasificar, que ahorita vamos a ver la clasificación. Y la TAC permite en las estructuras óseas para una posible planeación quirúrgica futura y la relación de C1 a C2. La resonancia magnética se usa entonces para descartar las anormalidades en los tejidos blandos, nódulos linfáticos, estructuras nerviosas, así como la laxitud de los ligamentos transverso y alar, descartar compresión medular, y también me ayuda pues a mirar con las secuencias GADO, pues contraste, si hay algún proceso inflamatorio, abscesos que estén en esa parte de la faringe posterior o periodontoidea.
Entonces acá vemos cómo hay una pérdida de esa relación entre C1 y C2. Acá lo vamos a ver mejor en la resonancia, en este corte, que es una secuencia, es un STIR, perdón, es un FLAIR. Se ve cómo hay desplazamiento de la odontoides con relación al arco anterior de C1, hay una compresión medular importante. Acá lo vemos, el edema que se ve y que me confirma pues esa ruptura del ligamento transverso con el desplazamiento anterior del arco de C1. Como les dije, también las secuencias post-contraste me ayudan a descartar que no tengan un proceso inflamatorio infeccioso. Acá hay un realce importante al medio de contraste, incluso del cuerpo de C2, lo que me puede estar explicando que el paciente tenga osteomelitis secundaria a un proceso infeccioso contiguo. Entonces, la tomografía, como les dije, también me va a servir para clasificar. En 1977, entonces Fielding y Hawkins sacaron esta clasificación con base en el desplazamiento antero-posterior y en la ruptura del ligamento alar, que me va a terminar de dar ese componente rotacional. Entonces, un tipo 1 es una alteración rotacional, pero el ligamento transverso conserva algo de estabilidad todavía, entonces solo hay componente rotacional y no hay desplazamiento AP. Ese es el tipo 1. El tipo 2 es cuando ya hay laxitud más grande, hay deficiencia del ligamento transverso y hay un desplazamiento antero-posterior de 3 a 5 milímetros. El tipo 3 es cuando ese desplazamiento es mayor de 5 milímetros y se asocia también con deficiencia del ligamento transverso y también del ligamento alar. Y el tipo 4, que es una lesión mucho más rara, que es cuando por esa hiperemia, por esa descalcificación que hay de la odontoides, el atlas, o sea, C1 no me va a coger para adelante, sino que como esa odontoides está mala, está de mala calidad, va a coger es para atrás. Entonces es un desplazamiento posterior de C1. Ese es el tipo 4. Entonces, el tipo 1 es el más común, más o menos en la mitad de los casos. El tipo 2 es más o menos en el 30% de los casos. El tipo 3 es más poquitos pacientes, 17%, pero es más importante. ¿Por qué? Porque perdón, está asociado con compresión medular. Entonces, si recordamos, el paciente de nuestro caso, el paciente tenía 13 milímetros de desplazamiento antero-posterior, entonces clasifica ya como tipo 3 y como lo vimos, el paciente tenía compresión medular, incluso sí. El tipo 4, pues que es súper raro, que es la subluxación posterior cuando hay deficiencia de la odontoides. Entonces, este caso es muy chévere, este caso es tomado de la literatura. Vemos cómo acá se pierde, obviamente, la relación atlanto-odontoidea con un desplazamiento mayor de 6 milímetros, mucho mayor, y se puede ver incluso en la tomografía un proceso inflamatorio en la mastoides, una mastoiditis que está causando todo ese proceso inflamatorio contiguo que me da la laxitud de los ligamentos, entonces se da esa deformidad o esa lesión rotacional con desplazamiento AP. Acá vemos lo mismo, vemos como la odontoides con relación a C1 hay una lesión rotacional y un desplazamiento antero-posterior aproximadamente de 6 milímetros. Vemos en las imágenes coronales cómo la masa lateral se va a ver más prominente, está la incongruencia articular de la odontoides en relación con C1. Vemos acá igualmente un componente rotacional, un desplazamiento AP, ¿cierto? Eso es básicamente lo que vamos a ver en la tomografía, que me sirve para diagnóstico y para clasificación con el desplazamiento AP. Algunos autores recomiendan medir este ángulo, medir el ángulo rotacional, pero ¿eso para qué? Muchos dicen que el componente más importante va a ser el desplazamiento antero-posterior, porque eso es lo que me va a definir la clasificación y el riesgo que tenga el paciente de realizar un síndrome de compresión medular. Sin embargo, estos autores se dieron cuenta que hay unas características clínicas y radiológicas que hablan de pronóstico, y básicamente el ángulo, ellos midieron muchas cosas, midieron la edad, el sexo, si tuvo un evento traumático,
la clasificación de Fielding y Hawkins y el grado de rotación. Entonces vieron que lo que más, una de las cosas que más significancia estadística tuvo fue que cuando dividieron a los pacientes en un grupo 1 que fue una recuperación temprana y un grupo 2 que fue una recuperación tardía, los pacientes que se recuperaban más rápido tenían un grado menor de rotación comparado con los que se recuperaban más tarde, que se presentaban con un grado mayor de rotación. Entonces, para eso me sirve medir esa rotación inicialmente. Vemos entonces clínicamente la paciente con la posición del pájaro petirrojo, la tortícola y la desviación lateral, el mentón tirado hacia el otro lado, y en la tomografía, pues en la reconstrucción 3D, vemos el componente rotacional. Igual que se ve en la resonancia, vemos que hay más o menos 5, decía en el caso clínico de la literatura, se toma la literatura de desviación anteroposterior, pero no vemos compresión. Entonces, acá vemos que este ángulo también me sirve para hacer como un seguimiento posoperatorio. Entonces toman C1, el odontoide C2, inicialmente tenían un ángulo de 30, y cuando hicieron la artrodesis, vio que corrigió hasta 11. Entonces también me sirve como de seguimiento y como de resultado para mirar qué tanto corrigió la deformidad rotacional. ¿Listo? Para hablar ahora de tratamiento, para ir finalizando, entonces, tenemos muy poca evidencia. Es una enfermedad que no se ve todos los días, entonces la calidad de la evidencia no es tanta porque no hay tantos casos. Hay muchas revisiones de la literatura, desde que se hizo desde que se describió el primer caso, se han tomado todo eso, se han hecho varias, como les dije, revisiones de la literatura, y con base a eso es que toman las recomendaciones. Entonces, este artículo, que es del 2017, dice que el tratamiento médico, o sea, conservador, es suficiente en ocasiones. ¿Cómo se hace el tratamiento conservador? AINES, relajantes musculares e inmovilización. Ellos dicen que con inmovilización con un collar blando a veces es suficiente. La tracción cervical puede ser necesaria, ellos solamente la mencionan, pero no dan una recomendación fuerte en relación a la tracción cervical. El tratamiento quirúrgico con una artrodesis C1, C2 o una fijación occipito cervical se indica si hay fallo de ese manejo médico o hay inicio de síntomas neurológicos. Entonces, cuando se da manejo médico, se recomienda que el paciente sea valorado neurológicamente cada 2 semanas y mirar que no haya deterioro neurológico. Y a las 4 semanas, o sea al mes, hacer un TAC de columna cervical para mirar qué tanto ha progresado la rotación, o si permanece igual o si ha mejorado, cuando ya se enfríe más el proceso inflamatorio. Entonces, la primera línea de tratamiento, cuando no hay deterioro neurológico, lo vamos a dividir en 2. O sea, el paciente llega y no tiene deterioro neurológico. Básicamente se divide en si es tipo 1 o es tipo 2. Si es tipo 1, acuérdense que no tiene un desplazamiento anteroposterior, entonces yo puedo dar inicialmente un manejo con AINES, con relajantes musculares e inmovilizar con un collar blando. Ya ellos nos dicen que si ya es un tipo 2, que tiene un desplazamiento anteroposterior, ya se recomienda inmovilizar con un collar rígido, con un collar de Filadelfia. Incluso se atreven a decir que hay una indicación de una fisioterapia temprana para evitar la anquilosis y así mejorar esa hipertonía de los músculos y mejorar el proceso de reducción espontánea de la lesión rotacional. Los tipo 3, ya que son unas lesiones con un componente rotacional y un desplazamiento P más importante, sí requieren tracción cervical y reposo en cama. La cirugía queda reservada para los pacientes en quienes falla ese manejo conservador, o una cirugía de emergencia si el paciente viene con déficit neurológico. Esas fueron las recomendaciones en 2017 de esos autores. Este artículo, que es un poco más viejo, pero tiene unas recomendaciones válidas, vigentes aún, entonces nos dice que los objetivos del tratamiento son la cura microbiológica si hay un proceso infeccioso, la estabilidad ósea y la protección o mejoría neurológica si el paciente ya viene con déficit. Eso es a lo que debemos propender en el tratamiento del paciente. La tracción se realiza así.
Entonces, se comienza con 3.2 kilogramos en niños o 6.8 kilogramos en adultos. Se puede ir incrementando 0.5 kilogramos cada 3 a 4 días, máximo 6.8 kilogramos en niños y 9.1 kilogramos en adultos. La tracción es satisfactoria, o sea, si hay una reducción de la lesión con la atracción, se recomienda hacer una inmovilización con collar por al menos 3 meses y después mirar con un control tomográfico qué tanto redujo y qué tanto se contuvo la lesión. Y ese artículo que es más nuevo, que nos dan, que es del 2020, nos dan unas recomendaciones más actuales. Ellos dicen, haga entonces un manejo increciendo, como allí, inicie con un manejo médico, o ir en sí, o sea, espere, observe cómo va evolucionando de la analgesia, la inmovilización, pues como vimos ahorita, de un manejo conservador. Si los síntomas persisten, puede utilizar el collar rígido, la subluxación persiste, intente reducirlo con la tracción cervical y la inmovilización por 3 meses, como lo vimos anteriormente. Y ellos dan esas recomendaciones para realizar la artrodesis y la fusión. Entonces, la artrodesis es una opción segura si hay deterioro neurológico, si hay lesiones de alto grado, por ejemplo, una lesión tipo 3, si hay un diagnóstico tardío, ellos dicen un tiempo más de 3 meses, ya que la lesión está más inveterada, ya eso está más fibrótico, más pegado y es casi imposible reducirlo con una tracción, y se falla al manejo conservador. ¿Qué inconvenientes tenemos? Porque esos fueron los artículos como que más recomendaciones dan. Pero los textos no son claros en definir el tiempo para considerar falla al manejo conservador, ¿cierto? Se habla mucho de 4 semanas, listo, pero en 4 semanas pueden pasar muchas cosas, puede que el proceso infeccioso no se haya resuelto, no se haya enfriado y todavía tengamos un absceso allí importante, implica dejar al paciente acostado todo ese tiempo, lo que a veces se debe hacer, entonces tenemos la dificultad de las úlceras por presión, de la incomodidad del paciente, tener en cuenta también el proceso infeccioso, ¿cierto? Porque debo tener en cuenta que a no todos los pacientes con un proceso infeccioso yo le voy a poner un material de osteosíntesis que posiblemente me va a fallar luego. Y entonces todo lo dejan a veces como a criterio médico, entonces el médico verá si le pone la tracción, espera que el proceso se enfríe, le da antibiótico mientras tanto y luego planea la fijación occipito cervical o la artrodesis si no ve que la lesión se reduzca fácilmente. En la resolución del caso de nosotros, se tomó una muestra de la colección paravertebral que se le encontró en las imágenes post contraste en la resonancia. Creció un Streptococcus anginosus, se inició cubrimiento antibiótico. Como el paciente tenía una luxación latanotoxoidea tipo 3 asociada a un componente infeccioso importante, se decidió realizar una tracción cervical. Luego, esta es la tomografía después de la tracción, hubo una estabilidad de la lesión, acá dice que hubo una mejoría discreta del desplazamiento anteroposterior, aquí dice 9, es un desplazamiento de 9, pero lo importante es que no fue una lesión que progresó. Y luego de la tracción cervical, el paciente presenta una mejoría neurológica progresiva, pasando de la cuadriplegia, el paciente llegó cuadripléjico, a tener una fuerza de 3/5 en miembros inferiores y 2/5 en miembros superiores. La resolución del caso continuará la próxima semana, cuando nuestra compañera Daniela nos exponga todo lo que tiene que ver con la artrodesis y la fijación y lo que se hizo con este niño. Conclusiones entonces de esta charla. Es que es una patología que no es común, pero los desenlaces pueden ser catastróficos. Conocer la fisiopatología para entender la enfermedad y así dar el mejor enfoque para cada paciente. La tracción cervical es una buena opción de manejo para pacientes con lesiones importantes y se convierte en una lesión temporal si yo lo que quiero buscar es una estabilidad de la columna mientras enfríe un proceso infeccioso y mientras puedo poner un material de osteosíntesis, o una solución definitiva cuando veo que no es una lesión tan de alto grado y puedo lograr una reducción con una tracción y luego inmovilizar por los 3 meses como lo vimos anteriormente. La artrodesis bien indicada es el manejo de elección en lesiones de difícil control. Muchísimas gracias. Eso era lo que tenía por decir.
comentarios, sugerencias, preguntas. No, profe, eso no leí la verdad. No sé quién nos podría ayudar con eso. Eso pensamos inicialmente, profe, pues ha sido una teoría pues que todavía la pensamos, pero por la evolución del niño y por todas las características que tuvo el absceso prevertebral, de la hipertonía que tuvo de los músculos y la rigidez que tuvo, pues consideramos que sí fue un síndrome de Grisel. Que la maniobra del chamán puede que haya ayudado un poco, sí, pero consideramos que por ese proceso infeccioso que tenía para vertebral, lo consideramos más bien un síndrome de Grisel. Hola, buenos días. La pregunta que hiciste, Nacho, al principio de si después de que uno reduce la Cristian, faceta es muchas gracias. suficiente. Bastante Acuérdate que parte de la interesante el tema. fisiopatología tiene que ver Para con los que ya la llevamos ruptura del bastante ligamento transverso, o sea tiempito, que queda esto igual no es una inestable. lesión Y como común. son tan Yo creo pequeños, que quienes pues reciben la estos estabilidad pacientes son los ósea es muy pediatras y me poca da la hasta después de impresión los de que 7, la 8 mayoría de años, las casi todos lesiones son son muy dependientes suaves. ligamentarios, entonces Los pacientes sí que es yo he mejor tenido, que estabilizarlos. realmente no han sido muchos, Igual no la han sido estabilización menos en de niños muy 10, pequeños no siempre es es bastante mandatoria, que difícil tiene que ser por porque casi instrumental, todos sino que puede ser terminan en también cirugía y con realmente es ortesis muy externas, difícil pues corregir también, la luxación. pero sí queda Las veces inestable que y yo hay que estabilizarlo, he pues. intentado, no he De la logrado corregir experiencia la con este luxación niño, y el pues la verdad es paciente el muchas veces primer Grisel termina tan con una severo que tengo. Un artrodesis muy Grisel, simple. inclusive en los Sin últimos embargo, yo he años, tenido la póngale los dura últimos pues que 4 o nunca me 5 ha años, tocado, pero en hemos aquel paciente tenido en que uno la logre mayoría de corregir la pacientes que no luxación en habíamos tenido en cirugía, 14 años, si pues. hay que artrodesarlo o no, no sé si Porque leíste algo hemos de eso. tenido Si, si yo más o logro menos uno enganchar por otra vez la año. faceta, Y ¿para qué antes no, artrodesar? antes perfectamente era uno cada ¿Tienes 2 años. algo Yo de creo eso? que No. yo voy ya cerquita de los 10, así como decís vos, Nacho, yo estoy cerquita. Tocaría mirar exactamente cuántos son, pero tampoco es mucho, o sea, a Ok. veces no llega ni uno por Bueno, año. Pero y con respecto en a los este últimos 3 años que paciente, creo que ha empezado ¿no este será que boom no es un síndrome de de la Grisel, sino que es telemedicina y una todas estas luxación infecciones traumática? faríngeas se Porque han al chamán se le vuelto muy rompió severas, la muy mano. complejas y como explicaba Cristian, ese sistema venoso es demasiado activo, demasiado permeable y entonces esa es la razón por la que probablemente se nos pudo haber aumentado. Pero la realidad es que es muy poco y tan severo es el primero que veo, tan severo. Los otros, la mayoría son un uno, un 2 que con el solo collar 3 meses se mejoran. Usted les pone el tratamiento médico, los deja inmovilizados y luego empieza la fisioterapia y no pasa nada más. Ya con eso se mejoran solitos. Pero este es el primero severo y de los que hablaba yo con los muchachos, es probablemente Ok. el chamán ayudó Eduardo, contarnos a de tu que se volviera experiencia así de con esta severo. Ya está enfermedad. inestable y este hombre con sus maniobras le quitó el dolor de cuello, le quitó el dolor de las manos y lo luxó. Entonces, por eso fue que llegó tan severo. Eh, pero el resultado en general, como decía Cristian, el uno y el 2 es muy benigno, pues usted trata esa infección, lo inmoviliza para quitarle el dolor, luego le hace la fisioterapia y el paciente sale adelante.
Nos llamó mucho la atención este caso porque pues la verdad es el primero tan severo que tenemos y que nos tocó hacer como todo el flujograma de manejo, que fue ponerle el collar, no reducía, entonces lo traccionamos para ayudarle a la mejoría neurológica, mejoró, el niño se ulceró atrás, hizo una úlcera occipital, logramos curar la úlcera occipital, lo pudimos llevar a cirugía, casi no conseguimos el instrumental para un peladito que tiene 5, pero parece de 3, un peladito de 5 años que está pesando 15 kilos, 14 kilos. Entonces, fue todo un reto pues conseguir el instrumental y todo, esa fue otra vuelta porque la EPS no autorizaba. Bueno, a lo último, el resultado fue bastante bueno, lo vimos en consulta la semana pasada, el peladito ya está empezando a dar pasitos apoyado, creo que el resultado es muy bueno y por eso lo quisimos presentar, porque la secuencia de lo que está publicado en la literatura sí es bastante útil para tomar decisiones con estos pacientes. Okay. No, generalmente esos pacientes, como son tan laxos y son tan pequeños, realmente no tienen lesión vascular. Inclusive ni siquiera piensa uno que hagan trombosis pues desde el sistema venoso, porque igual no es muy elocuente desde el sistema venoso, pues. Entonces, así la hagan, no es elocuente pues para lo que hacemos. Pero rara la subluxación, como son tan laxos los vasos, inclusive tienden a ser muy rectos, permiten la subluxación y el movimiento, entonces el problema vascular realmente no se ve. Exacto. Gracias, feliz día. Muchas gracias a todos, feliz día.